Eh, Muy buenas tardes, bienvenidos al módulo número 4, generación 80, de textos y visiones del mundo es el nombre del módulo y la semana uno es arte y expresión comunicativa, semana o unidad, como ustedes prefieran. Mi nombre es asesor virtual Luis Ángel Rodríguez Bejarano, trabajo desde hace algunos años en Prepa Línea CEP, 6 aproximadamente, y estoy muy contento de iniciar módulo con ustedes, módulo 4, un módulo que me gusta mucho y que espero compartir y guiarlos para su aprendizaje, que es el máximo objetivo de este módulo, ¿no? Los saludo con mucho gusto, Claudia, Emily, y ahí no alcanzo a ver el nombre, si me ayudan, por favor. Eh, Les doy la bienvenida a este módulo número 4 eh, y vamos a intentar comenzar con algunos puntos específicos que nos van a ayudar mucho, sobre todo a ustedes, a conseguir calificaciones importantes eh, y positivas en esta primera sesión y bueno, en esta primera semana. La semana uno puede ser un poco abrumadora porque ustedes no me conocen, no saben exactamente cómo califico, cuáles son los lineamientos. Entonces, para aquellos que vayan a ver la sesión, que la estén viendo más tarde, que la vayan a ver más tarde, aproximadamente en un par de horas, les recomiendo que todavía no suban sus actividades. Tengo muchas actividades ya subidas y que estoy calificando, que no tienen los criterios mínimos para ser evaluadas positivamente. Desafortunadamente estoy calificándolas en muchos casos de manera negativa y eso hace que su calificación disminuya. Entonces les recomiendo que se esperen hasta por lo menos hasta el miércoles de cada semana y después de la sesión o de que hayan visto el video o esta sesión, pues ya puedan avanzar y colocar sus actividades integradoras hoy por la noche o hoy más tarde normalmente, ¿no? Entonces esa es la primera recomendación que quisiera hacerles, porque repito, ya recibí varias entregas, lo cual me alegra, pero en general les sugeriría que se esperaran un poquito en este sentido, ¿no? Entonces, pues nada, repito, eso es lo más importante que yo tengo que decirles en primera instancia. Y vamos a ver muchos aspectos de esta clase de hoy, así que bueno, nada, les propongo, les pido que sientan en total confianza de preguntar cualquier cosa que ustedes necesiten y que esas cosas que ustedes necesitan las van a ir solventando poco a poco y espero poder repasarlas con ustedes. Y recuerden, no hay dudas pequeñas. Esas dudas que ustedes podrían considerar pequeñas son aquellas dudas que en general les pueden ayudar a otras personas. Eso recuerden lo que es muy importante. Eh, por lo cual yo creo que su participación es muy importante y me ayuda muchísimo a preparar las siguientes sesiones y también me ayuda muchísimo a que ustedes puedan despejar todas y cada una de sus dudas. Entonces, por favor, sientan la confianza. Si lo hacen a través de la voz o a través de un mensaje, a través del chat de esta sesión, también lo pueden hacer por medio de la plataforma, también del mismo chat, o bien de un correo electrónico. Eh, yo doy los mensajes, contesto los mensajes en un lapso máximo de 24 horas a 72, pero normalmente los contesto antes siquiera de las 48 y les pido nada más que expresen siguiendo algunos lineamientos de las reglas que tenemos por ahora, ¿no? Las reglas de comunicación virtual que se manejan, que ya ahorita más adelante veré, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es la invitación a que participen, a que no solo porque van a tener un cierto puntaje, sino porque, o sea, no solo porque es importante participar y asistir, sino porque les beneficia en cuanto a que tienen información concreta de sus actividades y cómo evitar ciertos errores y son algunos tips o guías que yo les voy a dar para que puedan evitar un descuento de puntos de mi parte, ¿no? Entonces, bueno, como dije, es grato estar con ustedes esta semana y vamos a comenzar con la agenda de la sesión. Esta es la agenda de la sesión, es bastante ambiciosa, pero bueno, siempre si hay cosas normalmente lo divido en dos, esto no es semanal, esta es la sesión de hoy, sin embargo creo yo que ustedes pueden revisarla y si algunos puntos no se han cumplido al final del viernes, que es la siguiente sesión, pues bueno, me lo pueden aclarar y con gusto los extiendo, ¿no?
En particular, la primera sesión suele ser muchas preguntas y respuestas y espero lo mismo de su parte, generación 80. Entonces, bueno, la agenda es el objetivo de la sesión. ¿Cuál es el objetivo de la sesión número 1? Que es esta. Las reglas de comunicación virtual, vamos a repasarlas. Algunos conocimientos previos que espero yo que tengan, o por lo menos algunos conocimientos que deberían tener. Si no los tienen, no importa. La idea es que los tengan en el futuro para contestar sus actividades integradoras, ¿no? En ese sentido, creo yo que les puede ayudar bastante cuál es el cuál es el cuáles son los lineamientos específicos que hay, ¿no? Entonces, los temas de la semana, es decir, lo que hay que saber, hay temas importantes que les recomiendo no dejar pasar y seguir revisando, lo que hay que saber. Después, las actividades integradoras 1 y 2 las voy a explicar con detenimiento. También el próximo viernes las voy a explicar con cierto detenimiento. El uso responsable de la información para evitar el plagio. Tenemos por ahí un par de videos que me interesa muchísimo que vean antes del viernes. Eso es prioritario para mí. Porque les va a permitir saber cómo evitar el plagio y también cómo citar con inteligencia artificial. Eso también es muy importante. Y un adelanto de la sesión número 8, que será básicamente, bueno, es muy parecida a la sesión de hoy, le cambiaré algunas cosas, pero en general las temáticas son muy parecidas. No es la misma sesión, aclaro. Sin embargo, son cosas que que deberíamos avanzar con base en esta sesión. Primero revisamos esta sesión y después ya vemos cuál es el trasfondo de lo que podría pasar en la segunda sesión, ¿no? Entonces, con base en con base en lo de hoy, yo hago la siguiente sesión. Entonces, bueno, eh, bienvenidos otra vez también a los que van llegando, que están llegando un poco más tarde, no hay ningún problema, pero solamente se perdieron simplemente la agenda semanal, ¿no? Entonces, una cosa muy importante, las reglas de comunicación virtual, las voy a revisar por protocolo cada sesión. Sin embargo, no le voy a dar, no siempre voy a leer todas, a veces es la primera, entonces por esa cuestión voy a comentar cada una de ellas para que recuerden las reglas de comunicación virtual que deben respetarse siempre dentro del salón de clases virtual, digámoslo así, que es este espacio de los miércoles y los viernes. Es muy importante que se cumplan estas reglas y que se apliquen estas reglas para que haya una convivencia académica suficiente y correcta y dentro de nuestro intercambio de información. Saludar siempre antes de iniciar una conversación por medio de plataforma, los foros o el correo, etcétera. Por cualquier forma de comunicación, es muy importante saludar inicialmente. Después, respetar la postura de los miembros de la comunidad educativa en todos los espacios de la plataforma, aunque no estés de acuerdo con ellos. Escribir correctamente el nombre de la persona a quien te diriges o intentarlo o preguntarlo también es importante. Ser claro y cortés durante tus participaciones en todos los espacios de plataforma. Respetar la privacidad de la información que comparten los miembros de la comunidad educativa. Procurar ser breve y conciso. No es recomendable escribir párrafos extensos o párrafos muy pequeños tampoco. Depende un poco, en ese caso de las actividades integradoras, dependerá un poco de mis instrucciones. Asegurarte de indicar de dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información, es decir, las fuentes de referencia que son tan importantes para evitar el plagio, que es un tema importante y que voy a tratar bastante y con suficiencia, ¿no? La dinámica de la clase es muy importante, es muy sencilla. Participas por medio de la voz, vas a sugerir lecturas si es que lo hiciste, material o aclaraciones y responderá preguntas hechas por mí. Yo trato de hacer varias preguntas o tener dinámicas específicas durante mis sesiones, algunos videos, les pregunto cosas sobre videos y su respuesta determinará si su participación es completa o si no es completa. Recuerden que una participación completa y correcta es cuando no solo asistes a la sesión, sino que participas activamente. ¿Qué es participar activamente? Justo esa diapositiva que está colocada. Eso es participar activamente durante la sesión, ¿no? Entonces, bueno, nada más para que lo vayan recordando y que sepan que su asistencia es muy importante, pero no es suficiente para tener participación completa, ¿no? En ese sentido, repito, es bastante importante que ustedes puedan considerar que quería hacer una aclaración sobre los videos. En primer lugar, esta sesión o estos videos
No es obligatorio que ustedes asistan a las sesiones de la 1 a la 8. Repito, no es obligatorio que ustedes asistan de las sesiones número 1 a la 8. Sin embargo, lo que sí es obligatorio es que vean los videos de la sesión. Ustedes, parte de sus responsabilidades de Prepa en Línea CEP es revisar toda la información que va surgiendo durante la semana, ¿no? Hay unas actividades precargadas, hay un material también precargado que ustedes solamente tienen que leer y contestar las preguntas integradoras. Sin embargo, cada nuevo material que se genera, si es que es el caso, ustedes deben revisarlo. Eso sí es obligatorio como parte de sus obligaciones de Prepa en Línea CEP. Entonces, revisar este video es obligatorio para ustedes. Asistir no lo es, pero revisarlo y sí, como si revisaran un texto o hicieran una lectura, hicieran un resumen, vieran un video, etc. Es exactamente lo mismo, se genera un nuevo material, es el único material que se genera de nueva, o sea, que es nuevo cada semana, cada semana hay dos, serían los dos videos, y repito, es parte de sus obligaciones de Prepa en Línea CEP, revisarlo y ver cuáles son los lineamientos, porque a veces doy instrucciones adicionales que no se están reflejando y ahí me voy a dar cuenta si el video está, si vieron el video o no lo vieron. Entonces, para mí es, repito, muy importante que ustedes puedan revisarlo en función de eso, ¿no? Espero haber dejado claro este punto porque ese punto es esencial. Muchas veces dicen que no estaban las instrucciones de la plataforma o de las actividades integradoras. Sin embargo, siempre que pasa eso, les pido que vean el video, porque el video también es un material de clase, también se tiene que revisar y también es parte de sus obligaciones como cualquier otro video. Más adelante surgirán algunos videos que yo colocaré y bueno, esos también están en la plataforma generalmente, pero bueno, pues es importante que ustedes los puedan revisar para que no pierdan información, porque a veces yo se los pongo porque no los ven, pero pues yo creo que es importante, ¿no? Ahora sí, vamos a ver cuál es el objetivo de nuestra semana 1, en particular de esta sesión, pero también de la semana número 1. El objetivo es iniciar con el análisis de textos literarios, familiarizarse con los géneros literarios. Ahí me faltó solamente distinguir literatura de lo que no es literatura. Es muy importante y vamos a ver el primer video de nuestra sesión. Reconocer la importancia de las fuentes de referencia. Son los tres objetivos que yo me propongo hacer esta semana. A partir de esos objetivos voy a trazar tanto la sesión de hoy como la sesión del próximo viernes. Entonces, los ejercicios estarán encaminados un poco a esto. También hay algunos ejercicios que pondré que estarán encaminados hacia desarrollar ciertas habilidades en ustedes o por lo menos recordarlas. Por ejemplo, la habilidad de comprensión lectora, que es algo que no está dicho de manera explícita en la plataforma, pero pues ustedes pueden revisarlo, ¿no? Entonces ahí es obvio que ustedes podrán, digamos, practicar cuáles son, digamos, ciertos temas que me interesa mucho que ustedes revisen y que ustedes comprendan y que ustedes practiquen y que ustedes después pues pongan en práctica en sus actividades integradoras para que puedan mejorar. Me refiero, por decir algo, por ejemplo, al tema de ortografía. El tema de ortografía, bueno, acentuación es un tema muy complejo. Desafortunadamente no me da tiempo de dar esa clase. Me encantaría dar una clase de acentuación. Sin embargo, no puedo hacerlo porque no son los lineamientos de Prepa en Línea CEP, pero sí hay una parte que le puedo dedicar por lo menos como recordatorio de cuáles son las reglas básicas de acentuación. Estoy hablando de comas, acentos, escritura una por otra, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, esos son los lineamientos. Entonces, esos son los objetivos de la semana número 1. Los temas de la semana, que no son lo mismo. Uno es el objetivo, hacia dónde quiero llevarlos. Si se fijan, aquí vienen iniciar, familiarizarse, reconocer. Son verbos que yo quiero llegar. Y estos son temas que están dentro de la plataforma, excepto el último. El último tema, citas textuales, paráfrasis y fuentes de referencia, no se encuentra en plataforma. Sin embargo, se encuentra en el manual de citación de Prepa en Línea CEP y ustedes pueden revisarlo todo el tiempo. A partir de esa revisión, van a poder plasmar de mejor manera en sus respectivos trabajos, sus respectivas actividades integradoras, de una más exacta y alejarse un poquito del plagio, ya sea con o sin inteligencia artificial, que es un tema que voy a tratar un poquito más adelante. Por favor, a todos los que están en esta sesión, primero les agradezco nuevamente y segundo, si hay por favor, alguna duda de todo lo que he dicho o de otra cosa, por favor avísenme. Si creen que se están adelantando hacia las actividades integradoras, nada más yo les voy a pedir que con su pregunta, les puedo decir, después te la contesto con mayor detalle, etcétera, pero no se me olvida. Yo espero que no se me olvide, ¿no? Entonces, esos son los temas básicos de la semana.
las habilidades que ustedes deberían saber al final de la sesión, de nuestra sesión de hoy, serían distinguir un texto literario de uno que no lo es, de un texto no literario, las características de un texto literario y de los géneros literarios también, cuáles son sus características, la información necesaria para contestar las actividades integradoras 1 y 2. Ahí puedo reiterar también que ustedes una habilidad que van a tener es distinguir cómo colocar fuentes de referencia, cómo colocar citas textuales y cómo no hacer plagio. Es algo que me interesa muchísimo, pero obviamente, como les dije al inicio, lo estoy viendo demasiado ambicioso y pues yo no sé si me dé tiempo, pero evidentemente si no es hoy, me va a dar tiempo el día de mañana. Entonces, en ese sentido, no me preocupa, pero sí me preocupa un poco que entreguen actividades antes de que vean esta información, pero no me preocupa en el sentido de que mejor les pido que esperen al viernes para entregar todas sus actividades. Sé que ya quieren quitarse de eso, pero es importante que lo hagan bien. Entonces ahí, por eso les voy a pedir una pausa para el próximo. Bueno, si no me da tiempo de algo, lo hago el viernes. Vamos a primero, vamos a ver uno de géneros literarios. Este no es de géneros literarios, este es de una, perdón, de un video que distingue textos literarios de un texto literario de un texto no literario. Lo primero que debemos hacer es definir la literatura. Y este video la define muy bien. Lo que van a hacer, por favor, para su participación o para el inicio de su participación, todos los que están presentes amablemente en esta sesión de hoy, es colocarme una característica. Lo voy a escribir también. Una característica del texto literario y una del no literario. Una solamente, perdón, una y una. Es decir, vamos a suponer que Claudia pone una del literario. Los demás, por favor, ya no pueden poner esa que puso Claudia. Pongan otra distinta. No vamos a jugar un poco con eso. Y también puede ponerlo de que texto no literario, obviamente, pero tienen que aclarar una no, nada más entre los dos. Entonces, por ejemplo, tú pones texto literario, pones, texto literario es tal cosa. Una característica es tal cosa. Y entonces, si lo pone Emily, por ejemplo, pues ya no pueden poner esa misma característica. Los demás tienen que poner otras. Pueden poner características, definición o ejemplos. Espero haberme hecho entender, por favor, y les pido a todos los que están presentes en la sesión que con un dedo arriba en la plataforma o en la pantalla me digan así que comprendieron las instrucciones de lo que van a hacer en el video. Por favor, los espero. Un pulgar arriba me sirve, por favor. O Samuel, no creo que, bueno, creo que no fue levantar la mano, sino que creo que estabas tratando de poner los pulgares arriba. Corrígeme, por favor, si me equivoco. Y los demás, los espero para que me den. O nada más, si entendieron, pongan OK en el texto y listo, ningún problema para ponerlo. Claudia, Emily, Samuel, etcétera. Por favor, gracias a los que ya han puesto. Gracias también los dos personas que han puesto. Los demás, nada más para quitarme eso y ya entenderlo, porque si no, para evitar repetir instrucciones, solamente por eso. Entonces, bueno, voy a poner el video. Es un video muy corto, generalmente los videos son cortos, no creo que tarde demasiado, y esos videos serán importantes para que empecemos con esta formación. Repito, características, una del literario o del no literario, como ustedes quieran. Introducing Grammarly, like you've never seen before. Your all-in-one writing essential. Writing a strong paper can feel like a lot. Podemos clasificar el universo de textos producidos en literarios y no literarios. Por favor, nada más confirme que se oye, porque he tenido algunos problemas de audio y a veces es mi navegador que estoy usando, Google Chrome. No sé si alguien me puede confirmar, por favor, que se escuchaba bien eso que puse, para que ya lo ponga. ¿Se escuchaba o no se escuchaba? Ok. Sigo, le doy un poquito y ustedes me dicen. A ver. Veremos sus Ahí características haciendo analogías entre ellas para su mayor comprensión. No se escucha entonces. Ahí está reproduciéndose. Los textos literarios tienen un propósito artístico o estético. Buscan eventual. No pasa nada, lo pongo ahorita. Espérame. Lo voy a poner en otro navegador porque sí he tenido problemas justo sobre eso y no quisiera que fuera un problema.
Ya va, ya va, ya va. Nada más les pido que me confirmen cuando sí se escuche, por favor. Y ya con eso. Si le ponen un dedo arriba, con eso es suficiente. Ahorita se los transmito, no se preocupen. En InDrive puedes elegir a tu conductor sabiendo que está verificado. Por eso viaja seguro y a un precio justo. Podemos clasificar el universo. Ya voy, un segundo. Ahí va, ahora sí. Listo, ahora sí lo reproduzco. Universo de textos producidos en literarios y no literarios. Veremos sus características haciendo analogías entre ellas para su mayor comprensión. Los textos literarios tienen un propósito artístico o estético. Buscan eventualmente transmitir enseñanzas o hacer reflexionar. Buscan crear belleza mediante la palabra. Los textos no literarios tienen como propósito ofrecer información, persuadir o dar instrucciones. No buscan la belleza. Su función es básicamente informativa o expositiva. Los textos literarios presentan un lenguaje especial que les otorga valor estético. Los textos no literarios presentan un lenguaje sin valor estético, acorde al propósito específico del autor. No pretende ser bello, se cumple con el propósito comunicativo del autor. Dentro de los textos literarios tenemos los poemas, cuentos, fábulas, leyendas, obras de teatro o novelas. Dentro de los textos no literarios podemos encontrar los informes, noticias, instrucciones, recetas, cartas, un horario de clases, un libro de historia o literatura o un diagrama. Con los ejemplos podemos ver claramente la diferencia y podemos notar también lo siguiente. El primero presenta un mundo de ficción y función estética, y el segundo presenta un mundo objetivo, real, y su función es informativa. La ficción, como veremos más adelante, no es una característica determinante de los textos literarios, aunque casi siempre está presente. Para confirmar nuestros conceptos, veamos el siguiente texto. Observamos que es narrado con un estilo, es decir, tiene un valor estético y nos presenta un mundo de ficción. Veamos este otro texto. Se puede observar que el escrito es más objetivo y presenta un mundo real. Pero ¿qué hay del ensayo? El crítico Eduardo Gómez de Vaquero, más conocido como Andrenio, afirmó en 1917 que el ensayo está en la frontera de dos reinos, el de la didáctica y el de la poesía. Por otro lado, la crónica, el discurso, la epístola e inclusive el artículo de prensa representan el mundo real, pero tienen también una función estética. Por esta característica, todos estos textos son también considerados textos literarios. Gracias por ver este video. Si la información compartida te ayudó, dale me gusta. Puedes suscribirte a este canal para compartir más información. Listo. Ahora sí, los leo. Ángel nos dice, tienen propósito artístico y busca reflexionar, tienen un lenguaje bello. Muy bien, te pusiste 3 características, está bien. No literario, dar instrucciones, no es bello, digamos, y es más específico. Muy bien, Ángel, gracias por tu participación. Los demás los leo también. Ya que Ángel puso varios, también pueden poner una repetición de esos o ejemplos, hay varios ejemplos de esto. Entonces también pueden aprovechar esa parte, ¿no? Los leo. Gracias, Emily.
Dice, literario da una enseñanza, no literario informa. Muy bien, excelente. Es un poquito más didáctico, digamos, el literario un poquito, que el no literario que solo da información y nos ponen varios ejemplos. Los que falten también pueden poner ejemplos. Se vale poner ejemplos y eso lo contaría, por supuesto, como parte de su calificación de esta sesión y también una buena parte de esta semana. Valentina nos dice que se puede basar en hechos ficticios, el no literario da hechos reales. Así de simple, Valentina. Muy bien y muchas gracias sobre tu aportación bastante valiosa de la diferencia entre texto literario y no literario. ¿Alguien más que quisiera, digamos, participar? Estoy poniendo el siguiente video que también va a tener un poquito para, digamos, conceptualizar. Ahorita la estoy probando en mi navegador para evitar esto justo. Lo estoy reproduciendo por las dudas. Listo. ¿Alguien más? Por favor, no voy a esperar tanto porque es la sesión y podemos, más bien tengo que apurar un poquito. Dice Claudia, el literario usa metáforas, busca emocionar y tiene un lenguaje adornado. El no literario usa datos técnicos. Bien, muy bien eso por los datos técnicos. Lenguaje directo y busca ser muy útil. Uno busca entretener o hacer que disfrutemos algo y el otro es muy útil. Muy bien, muchas gracias. Voy a continuar con la sesión a reserva de que sigan poniendo sus participaciones, las cuales agradezco. Voy a seguir nada más con esto. Voy a hacerles primero la pregunta. Ustedes saben, los mencionó de hecho en algún momento en el video anterior. Igual tal vez no sea necesario que ponga este video, pero ¿se acuerdan cuáles son los géneros literarios? Hay 3 géneros literarios principales que son los que les van a pedir en la actividad integradora número 1, donde hay 3 textos. Voy a explicar más adelante la actividad, pero por ahora hay 3 textos y esos 3 textos se llaman de determinada forma y tienen características. Si me pueden ayudar diciéndoles, yo les ayudo con alguno, pero también ustedes me deben ayudar con los 3. El primero es el género narrativo, que es el que implica cuentos y novelas, es decir, la actividad 1, el texto que se llama El Rey Burgués, que es el segundo texto que tienen que leer. Hay 2 textos, hay 2 géneros más, no sé si alguien se acuerda o si alguien tiene alguna idea. Faltan 2. En este video que tal vez ponga van a aparecer 5, pero yo solo necesito que me digan 2 además del narrativo. Lírico, muy bien, no te preocupes Valentina, muy bien, lírico es el mismo que es poético. Es el mismo que poético y exacto, es el género dramático. Ese es el otro género. Entonces tenemos ahí los 3 géneros, narrativo, lírico, dramático. Tiene determinadas características. Les voy a pedir que en este video que se va a reproducir solo le hagan caso a esos 3 géneros, no le hagan caso a los demás géneros. Entonces, porque viene otro más, vienen 2 más, a esos no les hagan caso. Por ahora, y para fines de contestar la actividad integradora número 1, por favor solo le háganle caso al género narrativo, al género lírico y al género dramático. Los demás no los vamos a ver nosotros, no nos incumben sobre esto, ¿no? Entonces es bastante importante. Voy a poner el video, nada más, por favor, avísenme si se ve. Más bien, si se oye, sería el caso, mejor dicho. La literatura puede ser clasificada en varios grupos. Estas categorías o grupos son llamados géneros literarios. Los géneros literarios son grupos o categorías en que podemos clasificar a la literatura de acuerdo a su contenido y estructura. Tradicionalmente se consideran 3 géneros literarios: el épico, el lírico y el dramático. Esta clasificación fue hecha por Aristóteles.
Para este caso tomaremos una clasificación que además incluye el género narrativo, que en varios textos está junto al épico, y el género didáctico. El género épico es de carácter narrativo. En estos textos se presentan hechos legendarios o ficticios relativos a las hazañas de héroes. Su forma tradicional de expresión es el verso a través de los poemas épicos. Tenemos grandes ejemplos dentro de este género como la Ilíada y la Odisea de Homero, la Eneida de Virgilio, la Divina Comedia de Dante Alighieri o el Cantar del Miosit, una de las primeras obras de la literatura española. En el género lírico, el autor transmite sentimientos o emociones respecto a una persona u objeto. Es subjetivo. Se expresa habitualmente en verso, aunque podemos encontrar también poemas en prosa. Algunos personajes que nos dejaron obras líricas son el poeta Garcilaso de la Vega, Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado, Pablo Neruda, César Vallejo, Walt Whitman o el poeta maldito Arthur Rimbaud. Las obras dramáticas son textos destinados a ser representados en escenario frente a un público. La historia a contar se desarrolla a través de diálogos. Pueden clasificarse en dramas, tragedias o comedias. Aunque la palabra como arte está presente en este género, su concreción, su realización total se realiza en el escenario. Obras como Romeo y Julieta de William Shakespeare, La Celestina de Fernando de Rojas, Don Juan Tenorio de José Zorrilla o la muy conocida Fuente Ovejuna de Lope de Vega son algunas obras representativas de este género. El género narrativo, como ya vimos, está considerado junto al género épico para muchos autores, ya que ambos narran hechos. En el género narrativo se utiliza un narrador que relata una historia ficticia o real. Se expresa habitualmente mediante el cuento y la novela. Obras narrativas como El Quijote de la Mancha de Cervantes, Cien años de soledad de García Márquez, La Metamorfosis de Kafka, el cuento El gato negro de Poe o Las ruinas circulares de Borges son algunos ejemplos de literatura narrativa. El género didáctico suele ser considerado extraliterario. La oratoria es a veces estudiada como género aparte. Para esta explicación los ubicaremos dentro de un solo género. Tienen como finalidad la enseñanza o la divulgación de ideas expresadas de forma artística con un lenguaje elaborado y recursos de la filosofía. Se suelen expresar mediante el ensayo, la fábula o discurso. Tenemos como ejemplos los ensayos de Monkey, La civilización del espectáculo de Vargas Llosa, el discurso Yo tengo un sueño de Martin Luther King o las fábulas de Esopo. La fábula está considerada dentro del género didáctico, pues su fin principal es la enseñanza. Repasemos los puntos claves de cada género literario. El género épico narra hazañas de héroes. Las obras líricas son básicamente poesía, expresan sentimientos y emociones. El género dramático se expresa mediante diálogos y es escrito para ser actuado en un escenario. Los textos narrativos son hechos narrados, incluyen la novela y el cuento. El género didáctico y oratoria están hechos para enseñar o expresar ideas. Eso ha sido todo por hoy. En los siguientes videos desarrollaremos a detalle cada género literario. Si la información compartida te ayudó, puedes dar un like o suscribirte. Listo. Lo que les voy a pedir, y gracias Valentina, no había visto el comentario. Es que en el otro navegador yo no puedo ver los comentarios y el video al mismo tiempo, tengo que verlo aparte. Tengo que ver toda la pantalla para que se pueda reproducir completo para ustedes, pero yo no lo alcanzo a ver, entonces por eso no siempre puedo ver sus comentarios. Les pido un poco de paciencia. En el navegador en el cual estoy haciendo la sesión sí se podría, pero por alguna razón no se escucha. Voy a seguir probando y si no, pues lo reproduzco en el otro navegador, no hay ningún problema. Ahora, por favor, compártanme algunas características de los tres géneros, porque eso lo van a utilizar en su actividad integradora número 1. Entonces, por favor, compártanme algunas características de los géneros que ustedes vieron. Es bastante importante que se lo sepan, que se aprendan los géneros y que sepan cuáles son no solo las diferencias, sino cuáles son en particular qué características tiene cada uno para que los puedan identificar durante la sesión. Dice, lírico sirve para expresar ideas y o emociones utilizando diversos recursos como metáforas, entre otros. Muy bien, ahí pone algunos ejemplos y también es
me gustaría que ustedes los consideraran. Un ejemplo sería el caso de los poemas de Sor Juana, que son los poemas que nos toca revisar esta semana, ¿no? Entonces, pues sí es muy importante repito, que no se les olvide este asunto y que no se les olvide el género lírico, dramático y narrativo. Son los tres que les van a pedir. En la actividad integradora 2, por ejemplo, les van a pedir por ahí el didáctico, pero lo consideran dentro del narrativo. Entonces también tampoco olviden esa parte, porque también es bastante importante, ¿no? Otro de los aspectos generales que ustedes deberían tomar muchísimo, muy en cuenta es, bueno, los demás, por favor, los leo también a los demás porque Valentina opinó sobre el lírico. También me gustaría revisar sus actividades sobre el narrativo y el dramático. Es bien importante eso. También, repito, los leo. De otros géneros no hay problema porque son características justo que les van a pedir y eso va a ser muy importante. Los demás, repito, es importante que ustedes me lo revisen y que lo podamos pues interactuar, evidentemente, con esa información. Antes de pasar a este espacio de reflexión, que es muy, muy importante para mí, porque me va a permitir evitar un aspecto muy importante y trascendental, que sería el plagio. Voy a empezar tal vez con el plagio que tiene que ver con la inteligencia artificial o con las referencias, ¿no? Entonces, bueno, pasamos al espacio de reflexión. Recuerden nada más, por favor, que aquellos que no participen no podrán tener la participación completa y no podrán tener el puntaje necesario para esto. Entonces, gracias, Emily, gracias. En el dramático se desarrollan frente a un público, ya sea comedia, drama o comedia. Un segundo, por favor. Listo, perdón, estornudé. Dice, el espacio de reflexión, lo que quiero que reflexionen, por favor, no solo los que participaron, sino todos los demás también que vean este video en casa o que vean este video más tarde. El espacio de reflexión es sobre el plagio. Me gustaría que tomáramos un poquito de espacio de tiempo. Es muy importante que antes de explicar las actividades, ustedes sepan cómo evitar el plagio y por qué es tan importante esto. Recuerden que un plagio se califica con 0. Si es un plagio completo, se califica con 0 de calificaciones y tienen muchos problemas, bueno, no sé si muchos problemas, pero tienen algunos problemas, tanto en su expediente como para entregar nuevamente. Entonces, es indispensable que entiendan cómo no cometer plagio, ¿no? Para eso preparé 2 videos. Sé que hay muchos videos el día de hoy, pero me parece importante que ustedes comprendan estos videos. En primera instancia, como les digo, o sea, se los había dicho algunos en sus retroalimentaciones, pero es muy importante que lo tengan. No tiene nada de malo utilizar inteligencia artificial, al menos no conmigo, siempre y cuando se coloque como fuente de referencia. Y esa es la primera condición, que la pongan como fuente de referencia. Y 2, que la inteligencia artificial funciona como una herramienta para mis actividades, pero de ninguna manera funciona como algo que me va a hacer mis actividades. Eso está prohibido. Lo que no está prohibido es que me ayude con algunas respuestas. Entonces, algunos de ustedes han colocado inteligencia artificial y yo les he hecho amablemente la invitación a que no lo hagan y a que si lo hacen lo pongan como fuente de referencia. Si siguen, en las siguientes semanas sí va a haber un texto un poco más de castigo a la hora de calificarlos, ¿no? Entonces es muy importante. Aquí nos contestó nada más Ángel. Del narrativo describe no solo circunstancias sino expresiones. Un ejemplo, quéjase de la suerte, insinúan su aversión a los vicios y justifica su divertimento a las musas de Sor Juana Inés, que es gracias Valentina, es la misma poeta que nos están poniendo en la actividad integradora 1 y es el primer texto que vamos a leer en el módulo. Dice Ángel, hace una pregunta muy interesante. Y sí, bueno, y dramático, Claudia Jocelyn, primero eso y después leo el de Ángel, no se me olvida. Dice, género escrito para ser actuado, se basa en diálogos y acciones de personajes sin mediación de un narrador. Muy bien, ahí estamos, ya estaríamos completos los 3 géneros literarios. Dramático, bueno, lírico,
narrativo y dramático, así en ese orden nos los van a pedir en la actividad. Entonces pregunta Ángel, ¿y si ponemos una idea similar a un compañero pero no es intencional, si considera plagio? A un compañero no, pero si tú tienes una idea similar a algo que, por ejemplo, yo encuentro en internet, incluso en inteligencia artificial, y tú no colocaste fuente de referencia, eso también es plagio. Es importante que lo revises, ¿no? Es importante que seas lo suficientemente sincero para decir, esto no es idea mía, tengo que citarla, tengo que ponerle referencia. Eso, repito, es indispensable. Esa es la diferencia entre plagio y no plagio, entre un 8 o un 9 y un 5 o un 4 o peor, un 0, que sería, me daría mucha pena, pero es una posibilidad que podríamos llegar si ustedes no corrigen este tipo de situaciones. La primera de ellas, voy a poner primero el segundo video, que se llama cómo colocar referencias para inteligencia artificial. Lo estoy abriendo ahorita y lo voy a poner en el otro navegador, así que no hay problema. Nada más denme un segundo y lo pongo. Por favor. Nada más les pido que me confirmen si se escucha como siempre. Por favor, sé que está ahí un ruido afuera. Les ofrezco una disculpa por eso. Pero bueno. Imagine being able to build anything just by thinking about it. Meet Base 44, a complete AI creation. Por favor, avísenme si ahí lo están viendo y si se escucha de manera correcta. Ay, no, perdón. Todavía no lo comparto. Perdón. Ahora sí, ahí va. Ese es el que yo necesito que ustedes vean. Citando en APA, referencias y citas en ChatGPT. Sé que ChatGPT es algo que ustedes usan de manera cotidiana. Ahora doy tu respuesta. Ahora te respondo a la segunda pregunta. Es algo que ustedes preguntan muchísimo sobre ChatGPT. Me interesa mucho tomar esta actividad integradora porque en todas sus actividades tienen que colocar fuentes de referencia, citas textuales y paráfrasis. Sobre todo que en algunos casos, en los casos de algunas actividades que ya califiqué, ustedes me están poniendo, por ejemplo, el siglo de oro de Sor Juana es una mujer que vivió entre tal y tal año y es una mujer tal y tal y tal cosa. Sí, pero no usan esos datos. Número uno, no usan esos datos y esos datos no me sirven aislados. Y dos, no lo relacionan con las preguntas. Es muy importante que hagan eso, porque si no, solo son datos que nada más cumplen con el requisito y que no lo incorporan a su aprendizaje. Entonces, por favor, piénsenlo. Dice Ángel, me refiero a que si no viene en un sitio aún así es plagio. No, en ese caso no. Estás compartiendo la idea de un compañero, pero normalmente, Ángel, lo voy a encontrar en algún sitio o proviene de algún lugar. Y es muy importante que tú sepas la fuente original de dónde provino eso. Si no sabes de dónde provino esa idea, por ejemplo, pregúntale a ChatGPT. Para eso sí es útil, para localizar una fuente, pero no para que te haga la respuesta. Espero estarme explicando con esto. Lo que yo necesito es que ustedes utilicen ChatGPT como una herramienta que les ayude a contestar, no una herramienta que conteste por ustedes. Me parece que esa explicación es bastante clara, ¿no? Este video se llama Citando en APA 7, que referencias y citas en ChatGPT. ¿Cómo le van a hacer ustedes para citar en ChatGPT? Y espero yo, francamente, ver la actividad 1 y 2 con esta disposición, ¿no? Pues bueno, va el video. Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí, gracias por visitarnos. Hoy te traigo otro video sobre APA sexta medición y vamos a hablar de cómo referenciar Gracias, Valentina. Contenido de ChatGPT. Comencemos. Si has utilizado una inteligencia artificial como una herramienta y no un sustituto en tu investigación, debes describir cómo la utilizaste dentro de la sección de metodología o en alguna otra sección de tu trabajo, como podría ser el caso de la introducción. Debes recordar que como las respuestas generadas por una IA no son recuperables y no es una persona comunicando, estas no pueden ser tomadas como comunicados personales, por lo cual deben seguir su propio modelo de citación. Recuerda que debes acreditar la referencia al algoritmo de inteligencia artificial que utilizaste para obtener las respuestas, sea ChatGPT, BARD, Perplexity, etc. Vamos a mostrar un ejemplo de una consulta hecha a ChatGPT con un prompt como el siguiente: una inteligencia artificial tiene vida
propia y ChatGPT responde. La IA es una tecnología creada por humanos y funciona según los algoritmos y datos proporcionados por sus creadores y usuarios. Aquí tenemos el ejemplo de cómo hemos hecho el prompt. Podemos ver el link, podemos ver el prompt, podemos ver la respuesta y podemos ver la versión, en este caso, de ChatGPT, que es importante para la parte de la referenciación que se explicará a continuación. Para referenciar y citar contenido de ChatGPT para las citas entre paréntesis, colocaríamos OpenAI y el año entre paréntesis. OpenAI es el creador de ChatGPT, sería el autor, y para una cita narrativa iría OpenAI fuera de los paréntesis y el año dentro de los paréntesis. La referencia iría OpenAI, fecha, el año, ChatGPT, que es el nombre de la inteligencia artificial en cursiva, la versión del día y mes, como pudiste ver en la sección anterior, y entre corchetes iría la descripción de modelo de lenguaje de gran tamaño. A continuación iría la dirección o el URL del chatbot de OpenAI. Para nuestro ejemplo, la cita entre paréntesis iría de esta manera, recordar poner las comillas porque una es una expresión textual, y para una cita narrativa iría el autor OpenAI fuera de los paréntesis. La referencia se colocaría OpenAI.2023.ChatGPT entre cursivas, entre paréntesis la versión del 20 de julio, no confundir con la fecha de acceso, es la fecha de la versión del chatbot, entre corchetes iría modelo de lenguaje de gran tamaño y a continuación el URL de acceso a la IA. Es importante tener en cuenta que luego de haber hecho el prompt de la solicitud de la información a ChatGPT, le pregunté que nos proporcione 5 referencias que respalden la afirmación que acaba de hacer. ChatGPT me dio estas 5 referencias que luego de ser consultadas en Google Scholar se pudieron verificar que eran reales. Hay que recordar que ChatGPT puede crear referencias falsas, así que si las fuentes que nos proporciona ChatGPT son reales, precisas y relevantes, puede ser mejor leer estas fuentes originales para aprender de esa investigación y parafrasear o citar esos artículos, ya que estas serían las fuentes primarias y el... Perdón, ¿se les trabó alguna sesión? Perdón, ¿se les trabó el video? Emily, yo lo veo bien. Me acaba de dar cuenta el comentario. Avísenme, por favor. Igual le regreso un poquito. Ok. Le regreso un poco. No sé, me parece que... No sé si hasta ahí. Ahí. La referencia iría OpenAI, fecha, el año, ChatGPT, que es el nombre de la inteligencia artificial en cursiva, la versión del día y mes, como pudiste ver en la sección anterior, y entre corchetes iría la descripción de modelo de lenguaje de gran tamaño. A continuación iría la dirección o el URL del chatbot de OpenAI. Para nuestro ejemplo, la cita entre paréntesis iría de esta manera, recordar poner las comillas porque una es una expresión textual, y para una cita narrativa iría el autor OpenAI fuera de los paréntesis. La referencia se colocaría OpenAI.2023.ChatGPT entre cursivas, entre paréntesis la versión del 20 de julio, no confundir con la fecha de acceso, es la fecha de la versión del chatbot, entre corchetes iría modelo de lenguaje de gran tamaño y a continuación el URL de acceso a la IA. Es importante tener en cuenta que luego de haber hecho el prompt de la solicitud de la información a ChatGPT, le pregunté que nos proporcione 5 referencias que respalden la afirmación que acaba de hacer. ChatGPT me dio estas 5 referencias que luego de ser consultadas en Google Scholar se pudieron verificar que eran reales. Hay que recordar que ChatGPT puede crear referencias falsas, así que si las fuentes que nos proporciona ChatGPT son reales, precisas y relevantes, puede ser mejor leer estas fuentes originales para aprender
de esa investigación y parafrasear o citar esos artículos, ya que estas serían las fuentes primarias y el contexto o el contenido generado por la IA pasaría a ser una referencia secundaria. Eso era lo que te quería contar en este video. Rápidamente, gracias por visitar el canal. Si quieres saber más sobre APA séptima edición y otros temas de interés, te invito a visitar mi canal de YouTube. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Perdón por la interrupción, más bien por lo que se trabó. De todos modos, les puse el enlace. No te preocupes, Claudia, ya casi terminamos. Igualmente nos vemos el próximo viernes, espero. Les voy a poner el enlace del video de todos modos, este video, porque es muy importante que lo hagan. Ahora voy a poner un segundo video que dura literalmente 2 minutos, 3 minutos más o menos, en el cual se detallan por qué es importante evitar el plagio. Entonces, esa sí es, me parece también fundamental. Mi para trabajo que es fácil porque uso a hablar Clica. mucho Así mejor, es como llevo el control de citar todas mucho mis mejor en tareas. sus trabajos. Empiezo vaciando todo lo que tengo. Nada más es que creo que se traba cuando hago cuando comparto pantalla completa. De todos modos les voy a poner por si se traba, les voy a poner el enlace. Se llama Cómo evitar el plagio. ¿Cómo evitar el plagio? Bien sea que te encuentres estudiando o ya estés en el mundo laboral, el plagio es bastante común. Pero, ¿qué es exactamente? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la práctica en la que alguien toma ideas o trabajos de otros, haciéndolos pasar como suyos. Digamos que estás escribiendo algo para el boletín informativo de una empresa y encuentras un importante artículo en internet que tiene toda la información que necesitas, así que decides tomar una gran parte del escrito, cambiar algunas palabras y publicarlo sin dar ningún crédito al autor original. Esto es plagio y te puede traer serias consecuencias. Por ejemplo, si en tu escuela copias algún texto, podrías perder una materia o perjudicar tus estudios. En el trabajo, te ocasionaría una mala reputación, procesos legales o incluso hasta perder tu empleo. Muchas veces, por falta de información, podemos estar cometiendo este grave error. Sin embargo, tenemos algunas estrategias que pueden ayudarte para evitar hacer fraude. Siempre cita tus fuentes. Muestra de dónde conseguiste esa información y da el crédito al autor. Además, el hacerlo generará mayor credibilidad en lo que estás escribiendo. Si deseas utilizar las palabras del autor, debes ponerlas entre comillas y en el mismo párrafo citar la fuente de donde las tomaste. Cuando quieres usar la información de un documento y no deseas poner la frase directamente, puedes escribir el texto con tus propias palabras. A eso le llamamos parafrasear. Recuerda cambiar el lenguaje y la escritura de la oración a tu estilo, respetando su significado. También puedes explorar varios escritos y de ahí sacar una conclusión con tus palabras. Esta opción te ayudará a tener ideas nuevas y originales. Copiar un texto parece un método fácil para ahorrarte algo de tiempo y esfuerzo, pero a la vez podría causarte dolores de cabeza. Recuerda que al escribir, debes ser claro y siempre mostrar de dónde obtuviste la información que no te pertenece. Así podrás crear tu propio contenido y sentirte orgulloso del resultado final. Ángel, no puedo repetir el contenido del video, pero con muchísimo gusto lo repito el próximo viernes porque ya pasó. Obviamente también puedes revisar el video que le acabo de compartir a Emily porque se le trabó o se trabó en su caso este video. Entonces les repito nada más, si quieres lo podemos ver con profundidad el próximo viernes o puedes ver el video nuevamente y yo, si quieres ver el video y traes tus dudas y yo el viernes hablamos de tus dudas y las resolvemos, ¿te parece? Obviamente aquí ya no me dio tiempo de que ustedes puedan revisar un texto literario.
Sin embargo, creo que es importante que antes de pasar a las actividades integradoras viéramos lo de hoy. Es muy importante. Entonces, les voy a pedir por favor a las 5 o a las 6 personas con Claudia que se fue, que se tuvo que ir, y espero que vea esta parte del video, que adelanten sus actividades integradoras y me las traigan el viernes. No voy a poder revisar una por una, sin embargo voy a ver sus dudas y que quiero que ustedes vean cómo se hace una, para que a partir de eso nosotros vean qué hay que cuidar en ortografía, qué hay que cuidar en redacción, cómo estoy calificando, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la parte que me gustaría que revisáramos el próximo viernes, adentrarnos a las actividades integradoras 1 y 2. Cuando vean de qué se trata, aunque seguramente ya lo habrán visto, cuando vean de qué se trata con profundidad, se darán cuenta que lo que yo dije en esta sesión es muy importante y que tiene muchísimo que ver y que básicamente les explique de otra forma las actividades integradoras 1 y 2. Entonces, nada más, les repito, vamos a dejar hasta acá. Una disculpa por los inconvenientes técnicos del navegador, pero bueno, les repito que les agradezco muchísimo que hayan estado este miércoles 28 de noviembre, miércoles 28 de enero 2026, Textos y Visiones del Mundo, semana número 1. Les agradezco, repito, profundamente y espero en verdad verlos el próximo viernes. Arte y Expresión Comunicativa, que se me está olvidando el nombre de la unidad. Arte y Expresión Comunicativa. Les agradezco muchísimo que hayan estado en esta sesión del día de hoy, 28 de enero, sesión número 1 del módulo 4. Muchas gracias y nos vemos el viernes. Hasta pronto. Por supuesto, antes de despedirnos, pueden expresar sus dudas a través de la plataforma y yo les contestaré a la brevedad posible, ¿vale? Gracias y que estén muy bien.